Vamos a seguir dando gracias al Señor a través de su bendita palabra. Invito a la reverenda Lida Patricia Vargas, hija del Señor, hija de la iglesia de Manizales. Se crió allí, empezó a hablar con el Señor, a conocer del Señor. Se preparó en Medellín en el seminario. Hoy es pastora en nuestro presbiterio hermano de Emaús. Quedamos en este tiempo de la palabra con ella. El Señor te bendiga. Gracias, hermano. Muy buenos días. Permítanme, yo me acomodo. Qué gusto y qué agradable, y gracias, pastores, por invitarme, y para mí es de gran gozo y alegría estar en este lugar y ver personas conocidas acá también. Como decía el hermano, sí, efectivamente, hace muchos años soy de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de la ciudad de Manizales, en los años 1980. Y si ustedes tienen para contar lo que el Señor ha hecho en sus vidas y la gratitud que tienen con el Señor, yo más. Yo tengo muchas cosas para contar y agradecida con el Señor con todo lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Amén. Y para mí es un honor servirle al Señor. Para mí es un honor estar en este lugar y poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Amén. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Amén. Capítulo 16, versículo 23. Una historia llena de dificultades, una historia donde dos personajes, Pablo y Silas, están en grandes dificultades. Dice así la palabra del Señor: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Después, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Nos presentamos delante de ti en acción de gracias. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Ministranos, Señor, a través de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, y que tu presencia siga en nosotros cada día. En Cristo Jesús. Amén. Un pasaje lleno de muchas situaciones, un pasaje lleno de dificultades, una historia llena de dificultades. En este pasaje, Pablo, en los capítulos anteriores de Hechos, se había ya separado con Bernabé y había tenido una dificultad. Bernabé se fue hacia un lado con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas hacia Macedonia. Y allí se encuentran con algunas dificultades. Y el capítulo 16 nos muestra qué tipo de dificultades tenían. Y aún en esas dificultades, como una de las hermanas que estaba diciendo ahora, el Señor ha sido fiel y gracias al Señor. Ahora una hermana lo decía. Y agradecida con el Señor porque en los años 1980 mi mamá, y esta mañana cuando yo vi que entró aquí esa persona, para mí fue de gozo y alegría ver a Rubielita, allá está. Esa mujer fue la que le compartió a mi mamá en los años 1980 allí en Manizales. Y allí están sus hijos también. Y en ese momento conocimos al Señor. Un momento de dificultad, porque mi madre conoció al Señor, pero mi padre conoció al Señor 25 años después. Pero aún así, en medio de las situaciones, mi mamá fue fiel al Señor y hace 3 años partió con el Señor. Pero agradecida con el Señor por todo lo que Él hizo en esta familia desde los años 1980. Y eso era lo que sucedía, lo que iba a suceder aquí con Pablo y Silas. Ellos se van, están en Filipos y los van a encarcelar. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, en el versículo 14, una mujer llamada Lidia recibe al Señor. Pero en el versículo 18, una mujer es liberada. Pero frente a esa situación, las personas dicen, ¿qué vamos a hacer si hemos perdido plata con esta mujer adivina? Que llegaban los turistas y les adivinaba sus vidas y ganaba dinero. Entonces Pablo, en el versículo 18, la liberó de ese espíritu en el nombre del Señor. Amén. Y esa fue la situación por la cual ellos fueron a la cárcel. Y dice el versículo 23 que fueron azotados y enviados a cárcel. Una situación más bien difícil,
¿cierto que sí? Pero también dice la palabra que Pablo y Silas estaban agradecidos con Dios por lo que él había hecho en sus vidas. Pablo había reconocido al Señor como su Salvador, allí en Hechos 9, camino a Damasco. Yo creo que ustedes conocen algo de la historia. Y Pablo había entendido que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y Pablo entendía lo que significaba servir al Señor, seguir al Señor, amar al Señor. Y esa manera de servirle al Señor también estaba reflejada en Silas, estos dos personajes que fueron a la cárcel por servirle al Señor. Pero ¿qué dice la palabra cuando van ellos a la cárcel? Versículos 23 y 25. Primero, ellos estaban agradecidos por lo que Dios había hecho. ¿Y qué dice el versículo 23? Que fueron azotados, que los echaron a la cárcel y que los colocaron en el cepo. Yo creo, si no saben qué es un cepo, es algo de madera que tiene unos huecos y meten los pies de ellos allá. Pero no los meten así derechito, sino que hay varios huecos. Los pueden colocar un poquito abiertos o más abiertos, depende el dolor que quieran darle a estos presos. Entonces dice que ellos fueron colocados sus pies y les colocaron en el cepo. Pero aún así, en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Cantaban, adoraban al Señor y un corazón en gratitud adora al Señor en todo momento. Un corazón agradecido con el Señor alaba al Señor. Un corazón agradecido al Señor está siempre en la presencia de Dios. Y ese era el corazón de Pablo y Silas. Aún en medio de la dificultad estaban allí, reconocían y sabían de que Jesús había ido al Calvario, reconocían de que Jesús había muerto en la cruz por ellos, para darles salvación y vida eterna. Esa era la manera como Pablo y Silas estaban allí, agradecidos con el Señor, aún en esa dificultad. Y reconocían lo que el Señor había hecho en sus vidas. Pero también, como segundo punto, ellos estaban agradecidos con Dios por lo que Él estaba haciendo en esos momentos. Versículos 26 al 29. ¿Y qué dicen estos versículos? Dice que sobrevino un terremoto y que ellos estaban allí en la cárcel y que las puertas fueron abiertas. Pero ¿qué más dice? Dice que el carcelero inmediatamente fue, sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo a una gran voz dijo: tranquilo, estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque en esos momentos la ley, si el carcelero que tenía unos presos bajo su responsabilidad, si se volaban estos presos, la pena era para este carcelero. Entonces, ¿él qué hizo? Él se quería matar. Pero Pablo a una gran voz les dijo: tranquilo, estamos aquí.
Dios estaba obrando en esos momentos, en aquellas personas. Dios en esos momentos estaba tocando el corazón de todos aquellos que estaban en aquel lugar. Y saben, Pablo y Silas seguían con su fe firme en el Señor, predicando la palabra, dando a conocer las buenas nuevas a otras personas, y seguían gozosos en aquel lugar. Nosotros muchas veces podemos enfocarnos en situaciones difíciles en nuestras vidas y podemos tomar dos decisiones: o darle gracias a Dios, o pensar qué es lo que está sucediendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué todas estas situaciones? Pero aún en la dificultad, que nosotros podamos estar firmes en el Señor, que podamos agradecer al Señor en esos momentos de dificultad y que podamos siempre nuestra gratitud eterna hacia nuestro Señor. Dios está obrando en la vida de aquellas personas en ese momento. Y el Señor, desde que permitió que yo le conociese allí a la edad de 10 años, hubo un momento en que el Señor me dijo, bueno, ¿cuándo es que me vas a empezar a servir? Y yo siempre me hacía como la loca. Muchas veces nos hacemos los locos, ¿cierto que sí? Y siempre estaba pues allí trabajando con mi parte laboral, secular. Y yo recuerdo que en unos de tantos esos encuentros con el pastor Ricardo, él me dijo, bueno, y entonces, y yo le decía yo a Ricardo, no, Ricardo, después. Y hasta que él después nunca más fue y dijo el Señor, bueno, y entonces. Y fue así cuando el Señor empezó a moldear mi vida y empezó a decirme, bueno, hay que seguir y hay que servir. Yo, Señor, quiero servirte, y junto con mi esposo, que en estos momentos está en Planeta Rica predicando también, él le tocó allá porque está allá en su tierra, él es de Montería y a mí me acompañan acá mis hijos y mi hermana y mi sobrina que están acá conmigo. Juntos como familia, siempre le hemos servido al Señor. Juntos como familia, el Señor empezó a moldear nuestras vidas conforme a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y un corazón agradecido delante del Señor permite, se deja moldear para lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso lo permite el Señor. Y el Señor moldeó el corazón de Pablo, moldeó el corazón de Silas, para que ellos aún en esa dificultad, en esa noche, pudiesen servir allí, en este lugar. Y el carcelero entonces, pidiendo a luz, se precipitó, se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué le dijo este carcelero? Tercer punto, están agradecidos porque Dios iba a hacer algo en aquellas personas. Pablo y Silas agradecen al Señor por la obra que estaba haciendo en ese momento, por la obra que estaba haciendo en este carcelero, por la obra que estaba haciendo en estos presos que estaban allí. Y un momento de crisis, un momento de dificultad, generó un momento de conocimiento de que otros pudiesen recibir al Señor como Salvador de sus vidas. Pablo y Silas solo eran instrumentos
instrumentos agradecidos con el Señor, por lo que está allí, aún en medio de una cárcel, aún en medio de ser sometidos a dolores, aún en medio de tanta dificultad, de tanto azote y dolor que les habían causado a ellos. Ellos dos se habían atrevido, aún en medio de esas dificultades, cantar, alabar y dar a conocer al Señor. Un corazón agradecido siempre da a conocer lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso era lo que Pablo y Silas estaban contando en esa noche, lo que el Señor había hecho en sus vidas. De una manera tal, y muchos conocieron la vida de Pablo antes de que conociera al Señor. Y me imagino que muchos también habían conocido la vida de Silas. Y cuando este carcelero y estos presos van y conocen y pasan por este acontecimiento, y va y se arrodilla a Pablo y dice: ¿qué tengo que hacer? Dice el versículo 30: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Una palabra que muchos de nosotros hemos sido testigos, porque aquí hay muchas familias y completas, familias completas que le sirven al Señor, familias completas que creen en el Señor. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este carcelero conoció al Señor. Estos presos conocieron al Señor. Y dice la palabra que este carcelero más adelante, junto con Lidia en el versículo 14, hacen parte y forman parte de la iglesia de Filipos. Ellos le creyeron al Señor, le sirvieron al Señor y siguieron adelante con el Señor. Estas personas le creyeron a Dios porque sus corazones estaban agradecidos con Dios. Sus corazones vibraban de alegría. Sus corazones estaban emocionados por haber conocido al Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel primer encuentro con el Señor? Ve poquitos. Ahora sí. Y es de gozo y alegría recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros desde ese momento. Y a mí me gusta siempre recordar y recordar, porque cada momento que yo recuerdo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cada momento, cada situación es un milagro de Dios en mi vida. Y agradecida con el Señor por todos esos milagros que Él ha hecho en mi vida. Agradecida con el Señor por la obra que Él ha hecho en mi vida. Y esa es la actitud que ustedes deben de tener. Esa es la actitud y el corazón agradecido por el cual ustedes deben siempre presentarse delante del Señor, con un corazón que reconoce la obra de Dios en sus vidas, con un corazón agradecido, permitiendo
reconocer la obra, el amor, la fidelidad y la misericordia que Dios siempre ha tenido con cada uno de nosotros. Y a mí me alegra mucho ver a Rubielita esta mañana acá. Me alegra mucho de tenerla aquí y verla con sus hijos. Y hacía muchos años que no los veía, muchos años. Pero a los pastores aquí sí los había visto hace rato. Y para mí es de gozo saber que cada día yo puedo darle gracias a Dios por todos esos milagros que Él ha hecho en mí. Y cada uno de ustedes en esta mañana, tómese unos minutos y piense cómo está su corazón delante del Señor. Si es un corazón que vive en gratitud, si es un corazón ingrato delante del Señor. Y que ustedes puedan pensar en esta mañana, si sus corazones siempre viven en gratitud a Dios, un corazón con una actitud de humildad, de reconocimiento de que nuestro Dios es bueno y de que nada de lo que nosotros tenemos lo merecemos, es por su gracia, es por su misericordia. Gratitud es reconocer la soberanía de Dios, es confiar en su provisión, es recordar su fidelidad, es recordar que Dios es bueno y bueno en gran manera. Es reconocer que Él es fiel, es reconocer que Él es grande, es reconocer que Él es maravilloso, es reconocer que Él todo lo puede y que a Él es solo la honra, la gloria y el honor. Demos siempre gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará. Gracias al Señor, porque su amor inagotable está en cada uno de nosotros. Y como dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Démosle gracias al Señor. Fijémonos en que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Un corazón agradecido es un corazón que estalla de alabanza. Es un corazón que siempre alaba al Señor en las alegrías, en las tristezas, en las dificultades más grandes de nuestras vidas. Un corazón agradecido al Señor siempre está en un estado profundo de unidad con el Señor. Qué hermoso saber que nuestros corazones en gratitud a Dios están siempre cercanos al Señor y podamos sentir su presencia en todo momento en nuestras vidas y que nosotros podamos siempre alabarlo, glorificarlo, levantar nuestras manos en acción de gracias porque Él es bueno, porque Él es grande,
porque Él es maravilloso. Aún en esas dificultades, que tú puedas alabarlo. Aún en esas alegrías, que tú puedas alabarlo. Aún en esas tristezas, que tú puedas alabarlo. Que nuestros corazones siempre sean corazones en una gratitud eterna para con nuestro Señor. A Él lo alabamos, a Él lo adoramos, en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos presentarnos delante de ti y presentarnos y decir al Señor cuál es hoy nuestro motivo de gratitud delante del Señor, y que nosotros en esta mañana podamos decirle al Señor gracias. Cada uno de ustedes dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que está haciendo y por lo que hará. Porque Él es fiel, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso. A ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. En Cristo Jesús te alabamos, te adoramos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.